Buenas tardes, mi nombre es Yacira Salcedo, soy estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua, actualmente cursando el Diplomado de Derecho Penal Avanzado, por lo que voy a presentarle mi proyecto, el cual lleva por título El análisis de la tutela judicial efectiva del imputado en el derecho penal venezolano. Tenemos que la tutela judicial efectiva constituye un derecho humano capital en cuanto garantiza la cabal defensa de los derechos e intereses legitimados de las personas. La tutela judicial efectiva en el imputado ha sido el objeto fundamental para el desarrollo de la presente investigación. En este sentido, se han observado dos criterios que definen el derecho a lo que es la tutela judicial efectiva. Uno se destaca y se reafirma única y exclusivamente en el artículo 26 de nuestra Carta Magna, y el otro criterio asevera que el derecho a la tutela judicial efectiva queda precisado por los artículos 26 y 49, describiendo lo que son las garantías constitucionales accesorias en el debido proceso. Es indudable que el derecho a la tutela judicial efectiva del imputado es inherente a la dignidad humana y en cuanto a derechos que los seres humanos tienen por el mero hecho de ser hombres. Se predica sin distinción ni restricción, incluyendo también a todos los extranjeros de derecho internacionalmente reconocidos, que se incluye también en lo que es la Carta Magna de los Derechos Fundamentales en la Unión Europea, aprobada el 7 de diciembre del año 2000. Nuestro primer capítulo tiene 3 módulos temáticos. El primero es la situación problemática. Es incuestionable que para conseguir una justicia saludable, plena, de equidad, abarcadora de las perspectivas de toda sociedad y del propio Estado democrático, como lo reclama esta época, se exige la confiabilidad de las partes. Por lo que en este mismo modo, para alcanzar lo que es un fallo justo, pues se requiere también que estas regulaciones proporcionen la posibilidad de un proceso digno y humanitario sobre bases y principios democráticos, pero además de ello es preciso que tales normas y formas de proceder se aplican con el sentido de que las inspiran para que se pueda arribar una buena ley a una decisión correcta y de ahí ofrecer una supremacia y dispensar menosprecio a cualquiera de las tres de lo que es el triángulo equilátero de la defensa judicial que nos conduzca a tener una tutela judicial efectiva correcta. Propósito de la investigación. El propósito principal del análisis de la tutela judicial efectiva es conocer sobre todo los derechos fundamentales y garantías con la cual cuenta el imputado, ya que el legislador desarrolló esta disposición legal en aras de salvaguardar los derechos de las partes intervinientes en el proceso. Por un lado, los derechos del imputado a que se desarrolle un proceso justo, sin dilaciones indebidas y con el respeto de su dignidad humana, mediante lo establecido en los lazos procesales e imposiciones de lo que es las obligaciones de los administradores de justicia. Por consiguiente, el propósito de la investigación es conocer el proceso penal en la preparación del juicio oral y público, mediante la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación al Ministerio Público. La defensa del imputado en aras del cumplimiento efectivo de la tutela judicial efectiva de los derechos de los ciudadanos implicados en el proceso, el trato que debe dársele al imputado como presunto inocente. A través del conocimiento se tendrá como norte la elaboración de propuestas enmarcadas a una mejora de la aplicación de la tutela judicial efectiva en el imputado, ya que se considera que a pesar de lo establecido en la norma, es un sujeto procesal cuyos derechos son violentados constantemente. Importancia de lo que es la temática. En esta investigación se pretende analizar cómo se puede elevar o cómo se puede mejorar la tutela judicial efectiva. No es un sinónimo, ya que la misma muchas veces no es un sinónimo del debido proceso, ni mucho menos del derecho de defensa. Si bien la negación de estos últimos implica que estamos vulnerando los derechos del imputado. En Venezuela, en muy pocos ordenamientos positivos del mundo se ha hecho una clara distinción de estas situaciones procesales. Si bien doctrinariamente es posible perfilar algunas manifestaciones diferenciales y en otras son analógicas. Todos los derechos procesales constitucionales conforman el derecho de lo que es la tutela judicial efectiva, aun cuando esta última tenga como norte el cumplimiento del debido proceso. La importancia de este tema radica en el análisis de los diferentes documentos que permitan brindar un panorama amplio en cuanto a la tutela judicial efectiva, su aplicación en el derecho venezolano, así como también las posibles violaciones que puedan ocurrir en el debido proceso, el cual aparece configurado con sustantividad propia a través de las sentencias emanadas por el Tribunal Supremo de Justicia, especialmente en la Sala Constitucional, considerando con las debidas garantías y afirmando la necesidad de interpretar el artículo 49 de la Constitución en sentido integrador con el derecho a la tutela judicial efectiva, derecho matriz
que lo engloba coexistiendo pacíficamente y complementariamente, sin que ello signifique la abordación de uno u otro derecho. En nuestro capítulo 2 tenemos todo lo que es el tema y el desarrollo del tema de la tutela judicial efectiva, y que sería lo que es la perspectiva teórica. Origen y definición de la tutela judicial efectiva. El origen de lo que es la tutela judicial efectiva está establecido, se encuentra en la Constitución de Italia y también en la Constitución de Bonn. Partiendo de la definición, tenemos que es el derecho a la tutela judicial efectiva, tiene un amplísimo contenido, ya que comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado. Es decir, no solo el derecho al acceso a la justicia, sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y mediante una decisión deducida de un fallo justo. De allí la vigente Carta Magna señala que no se sacrificará la justicia por la omisión de las formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, ello establecido en el artículo 257 de la precitada norma. Garantías que integran el derecho a la tutela judicial efectiva. El autor Matos constituye que en el derecho venezolano concibe a la justicia como el principio supremo ante el cual están supeditados todos los procesos judiciales. Por ello, el ordenamiento jurídico refiere a grosso modo que el proceso constituye el instrumento fundamental para la realización de una magna garantía, así como, estando la mayoría de la población de la República Bolivariana de Venezuela en estratos económicos más vulnerables, es de esperarse que el legislador asuma una actitud tendiente a asegurar una tutela judicial efectiva. Como garantía de los derechos constitucionales de los justiciables deben ser poner en práctica para acceder de manera eficaz a lo que es la administración de justicia. Derecho del debido proceso. El derecho del debido proceso, con ocasión a lo que estamos expresando, el autor Rivera señala que son el conjunto de garantías que aseguran los derechos del ciudadano frente al Poder Judicial y que establecen los límites al Poder Jurisdiccional del Estado para afectar los derechos de las personas. Por lo que el debido proceso al juicio imparcial transparente por lo que el debido proceso debe ser de manera parcial, transparente e idóneo, como un instrumento muy importante para que de esta manera las personas puedan llevar a cabo una defensa efectiva. Importancia de la tutela judicial efectiva. El derecho a la tutela judicial efectiva apunta a garantizar un mecanismo eficaz que permita a los particulares establecer una situación jurídica vulnerada y está integrado por lo que es el derecho de acceso, al derecho a la gratuidad de la justicia, el derecho a una sentencia sin dilaciones indebidas, oportuna, fundamentada en derecho y congruente. También tienen derecho a la que es la tutela cautelar y a la garantía de la ejecución de la sentencia. La debida aplicación de la tutela judicial efectiva del imputado en la actualidad. En la actualidad, la tutela judicial efectiva es transgredida por la vindicta pública y demás órganos judiciales, ya que tiene por demostrado de que en muchos casos, en cuanto a lo que es la imputación del detenido, se le deja con una medida privativa de libertad sin tener pruebas irrevocables que demuestren su vinculación con lo que es el hecho punible, transgrediendo de esta manera lo que está contemplado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Derecho de acceso a los órganos de administración de justicia. El artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone lo siguiente: toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia siempre que, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud una decisión correspondiente, y el Estado debe garantizar una justicia accesible, imparcial y transparente. Por otra parte, tenemos los derechos humanos del imputado en la legislación venezolana. Al respecto, la cualidad del imputado implica Pérez, que produce ipso iure una serie de efectos, entre los cuales los principales son el nacimiento de los derechos del imputado en el proceso y la necesidad de su defensa. Entonces, la necesidad del abogado de defensor surge en el mismo momento de que se necesita o se instruye los cargos del imputado y subsiste incluso hasta la ejecución de la sentencia. Pero en este momento interesa conocer cuáles son las fuentes de designación del abogado defensor del acusado y las modalidades que ésta designa para que pueda asumir de esta manera una defensa adecuada.
Principios procesales vinculados al imputado en el proceso penal. Principios procesales del imputado. El Código Orgánico Procesal Penal, en su título preliminar, desarrolla la mayoría de los principios calificados por la doctrina. Si bien el proceso penal tiene por finalidad la búsqueda de la verdad material, esa verdad no puede obtenerse a toda costa. De allí la necesidad de plasmar positivamente una serie de garantías por los sujetos procesales intervinientes, y entre ellos fundamentalmente para el imputado. En este fundamento de la recepción en el título preliminar del Código Orgánico Procesal Penal tiene una serie de principios y garantías, los cuales voy a citar lo siguiente. Juicio previo y debido proceso, participación ciudadana y presunción de inocencia. En cuanto a la parte metódica, tenemos lo que es el tipo de investigación. Una de las cuestiones de toda investigación es la metodología, la cual permite circunscribirle o sumergirse bajo un enfoque epidemiológico particular y en consecuencia un método acorde con la naturaleza y la característica del trabajo de investigación. Este enfoque constituye el paradigma que cobijó el presente análisis o investigación. En otras palabras, aquí se hace referencia a lo que son las técnicas utilizadas, los procedimientos específicos en función al determinado tema y a través de él producir un conocimiento adecuado. Esto es lo que se permitió generar un conjunto de ideas con las cuales se plantean las categorías, las concepciones y las relaciones surgidas a lo largo de la presente investigación. Método analítico. El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo de sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis de la observación y examen es un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para de esta manera comprender su esencia. Como último capítulo tenemos las consideraciones, los hallazgos, los aportes, la modalidad del proceso y las recomendaciones. En cuanto a las consideraciones, la tutela judicial efectiva es un derecho amplio que garantiza el indiscutido carácter universal de la justicia y como institución jurídica constitucional engloba una serie de derechos a saber, como el acceso a los órganos de administración de justicia, una decisión ajustada a derecho, el derecho a recurrir a la decisión, el derecho a ejecutar la decisión y el derecho al debido proceso. Por tanto, al verse vulnerado uno de los derechos, se afecta de manera efectiva lo que es la tutela judicial efectiva, contemplada en los artículos 26 y artículos 29 de la Carta Magna. En tal sentido, resulta evidente que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el derecho a la tutela judicial efectiva como resultado final de la existencia de un proceso judicial, el cual da solo posteriormente a la noción de un debido proceso. Todo es que la afirmación de la efectividad de la protección jurisdiccional solo se puede concretar después del desarrollo de lo que es un proceso adecuado, cuyo acto esencial y final puede producir un vencedor apego a lo que son las leyes. En cuanto a lo que son los hallazgos, el presente trabajo se aborda de manera táctica y precisa lo que es la tutela judicial efectiva del imputado en el proceso penal venezolano, por lo que se expone de manera textual una jurisprudencia emitida por el TCJ, la cual tiene y aborda un caso particular en el cual se violenta lo que es la tutela judicial efectiva y el debido proceso del imputado. En cuanto a las recomendaciones, a los jueces penales tenemos como recomendaciones velar a los imputados de un delito que les sea respetado los derechos durante el desarrollo en todo proceso, y de esta igual forma debe examinar la legalidad de la detención de un individuo, las condiciones en que se encuentra y que resuelva si procede o no, y en caso de que no proceda, dejarlo en libertad. Muchas gracias.